Bueno, pues ya he salido de ver Morbius y sinceramente hay algo que no he visto, que es la película tan mala de la que todo el mundo habla. Ahora os contaré, pero a mí me ha gustado, no al nivel de una película de nivel supremo, tampoco llegaremos a eso, pero sí que me ha entretenido lo suyo. Así que ahora, a continuación, hablaremos sobre la película, primero sin spoilers y luego con spoilers porque hay ciertas cosas que sí que quiero comentar. Comenzamos el análisis de la película sin spoilers. Y a mí hay algo que ya me preocupa muy por encima de todo, que es, digamos, las malas críticas que ha habido al respecto. Y es que, partiendo de esta base, creo que estamos arrastrando un problema de hace mucho tiempo. Y es que cada vez que una película sufre un atraso, en este caso son varios, y cosas similares, ya se comienza a crear, digamos, un hype negativo. Y no solo eso, sino que se empieza a criticar sin motivo y vamos todavía más allá, sino que eso se arrastra hasta el día de la película. O sea, hay un acondicionamiento previo que sinceramente tiene muy poco sentido en este caso. Os recuerdo que hay películas que ha ocurrido el efecto contrario, que se han puesto con las nubes. Por ejemplo, Shang-Chi. La propia Disney, la propia Marvel, la anunciaban como dentro de las 5 mejores películas de Marvel. Va a ser que no. Sí que estuvo entretenida Shang-Chi, pero no hasta ese punto. Yo, para empezar con Morbius, la película me ha entretenido y me ha gustado, lo que no me ha disgustado en ningún momento. Sí que es verdad que para mí tiene dos aspectos negativos muy fuertes, que es una historia bastante simple, incluso repetitiva, que hemos visto en algunas ocasiones anteriores, y bastante predecible por otro lado. En cuanto a la historia simple y repetitiva, por ejemplo, es que es el mismo caso y lo mismo que sucede en Amazing Spider-Man 2. Por lo demás, creo que nos encontramos con una película que cumple lo justo y necesario. O sea, nos presenta un Jared Leto normalito, un Matt Smith. Aquí sí que me tenéis que perdonar porque es que yo soy muy fan de Matt Smith y tiene unos momentos Doctor Who, incluso con el flequillo ya para allá, que a mí me han encantado y le dan cierta chispa al personaje. Pero bueno, es la forma que tiene este señor de interpretar, que sí que le pediría igual que un poquito cambiara ese tipo de registro. Pero no ha estado mal y yo creo que le ha aportado dramatismo también al personaje del villano de la historia. El resto del elenco es que, bueno, aquí yo creo que en el cast se han ahorrado una pasta y, digamos, puede que haya ido en favor de los efectos especiales, porque los efectos especiales los he disfrutado bastante. De hecho, hay puntos de la película que se crecen gracias a esos efectos y la música. Luego en la parte con spoilers ya entraré en más detalles. La película, estamos hablando de una película de orígenes, en la cual además no hay ni chistes, por cierto, Pensarlo bien, no ha habido ningún chiste al respecto y tampoco se mezclan otros personajes del universo Marvel. Sí que es verdad que hay mención a algunos cuantos, ¿no? Lo voy a decir ahora, en la parte de spoilers lo comentaré, pero se mencionan de manera muy indirecta y algo vemos por ahí, pero no lo vemos directamente, Otra cosa que me ha encantado han sido los puntos de terror. Tiene algunos puntos de terror bastante bueno. El origen del personaje, digamos la ambientación que le han dado, la música en algunos momentos, el juego de luces. Oye, yo creo que esa parte está bastante bien y es de agradecer, porque es que estamos ante una especie de vampiro. Sí que es verdad que es un vampiro bastante artificial, pero es un vampiro al fin y al cabo. Así pues, sinceramente, por lo general, yo la película la he disfrutado lo suyo, me ha entretenido lo justo y necesario. Sí que es verdad que no ha sido para mí un Endgame, por decirlo de alguna manera, ni un Civil War, pero ha sido una película de orígenes que yo creo que justita. Eso sí, cambian algunas cosas del cómic, pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalles porque hay películas que han hecho muchos más cambios, como por ejemplo hemos visto en Shang-Chi, y se les ha perdonado la vida. Pasamos ahora a hablar de la parte con spoilers porque así podré daros más detalles y más explicaciones. Así que a partir de ahora, mucho cuidado porque vamos con spoilers a tope, Lo dejaré aquí marcado para que se quede claro, para que en cualquier momento quien entre, o paséis el vídeo según como sea, quien entre, digo, como si estuviera yo en un directo. Pero bueno, que si pasáis el vídeo, pues no os comáis el spoiler de turno. Como ya os he dicho, aquí no voy a entrar en más detalles. La historia, ya os digo, simplista, efectiva, lo justo y necesario, pero sí que es verdad que le podían haber dado una vuelta más al guión en ese sentido y demás. Los personajes se han desarrollado lo justo y necesario. Hay algunos que pasan bastante desapercibidos, como el Doctor, pero poco y más. Se centra toda la película sobre todo en Morbius.
En este punto, la escena de origen es bastante buena, o sea, el típico científico que experimenta consigo mismo ese punto de terror que le han dado en el momento que tiene convulsiones, cómo mata al resto de mercenarios que están en el barco, cómo se vuelve loco, o sea, ahí veis de repente la transformación en Morbius, por cierto, bastante bien, me gustan mucho los cambios de cara que hay continuos, sí que es verdad que tendría que ser más permanente, pero me han gustado bastante esos, y la estela que va dejando como un efecto especial, que bueno, sí que es verdad que le resta nitidez a eso, pero oye, hay gente que le parece que la escena de vuelo de Superman de Henry Cavill, el despegue muy bien, pero el resto de escena de vuelo me gustaría verla con detenimiento, porque es borrosa, ¿vale? Así que tampoco le pidamos peras al olmo. Luego vamos con los puntos de terror que os comentaba anteriormente. Por ejemplo, la escena del pasillo con la enfermera, la escena del barco, la escena en la que asesinan a más gente en determinados lugares de la ciudad. O sea, están bastante bien conseguidos. Le dan un punto de suspense, un punto de miedo. Es que estamos hablando de vampiros. Y yo creo que aunque sean vampiros artificiales, sí que va acompañado de al menos el puntito de terror que le corresponde. Que yo creo que va relacionado con el personaje y es bastante necesario. Eso sí que creo que lo han conseguido. En una menor medida justa y necesaria, pero bueno, lo suficiente para mantener un tono ahí en la película. Los efectos especiales. La primera escena de vuelo de Morbius me ha encantado, apoyada además con la música, con otras escenas que ocurren luego después. La forma en que se mueve el personaje, la forma, ojo, pensarlo muy bien, la forma en que notáis el peso del mismo. Cuando hace acrobacias, cuando aterriza, notáis lo pesado de su cuerpo. No es liviano como Spider-Man. Notáis cómo se mueve, pero notáis cuando cae, cuando se engancha a una barra, cuando trepa, etc. Las transformaciones de cara de Morbius y de Milo / Lucien, ya sabéis, Matt Smith, son bastante buenas. O sea, yo al menos el CGI no me ha cantado en ningún momento. Los efectos visuales me han parecido que han contribuido bastante a la historia sin que se notaran demasiado, y además las escenas iniciales en las que vemos a ese Jared Leto demacrado, todo escuchimizado, todo chupado ahí, ¿sabes? Como si fuera una pasa, pues joder, es que estaban bastante bien hechas, incluso con el cuerpo ese todo desnutrido ahí. La banda sonora tenía puntos que me recordaban un poco a la del Batman de Nolan, pero bueno, tampoco no vamos a irnos más allá, incluso con el tema de los murciélagos y demás. Pero bueno, a ver, es que es un vampiro, también tenía que haber murciélagos, ¿qué le vamos a hacer? Y por último quería acabar con una reflexión que creo que tenéis que hacer todos, que es que esta película se adolece de un mal que hace tiempo que acompaña a las películas de superhéroes, que es el anti-hype. Es ir a las salas de cine condicionados, y eso no puede ser. Tenemos que separar las noticias de los rumores, de lo que nos llega, de muchas malas vibras que recibimos con una película, cuando puede haber mil motivos que no tienen que ser malos por el cual una película se ha atrasado. Vale, esta se ha retrasado bastantes veces. Sí, en muchas ocasiones, pero sinceramente el producto final, en mi opinión, no es que sea algo tan terrible como habéis dicho. O sea, me ha parecido una película muy normal, pero ni de lejos tan mala como habéis dicho. O sea, incluso, fijad lo que os digo, hay películas del universo Marvel que he disfrutado mucho menos que esta, como por ejemplo Iron Man 2, por decirlo de alguna manera. Luego hay películas que se les ha hecho una campaña publicitaria muy bestia, han arrastrado hype y, por ejemplo, han sido incluso sobrevaloradas. Insisto en el ejemplo de Shang-Chi. Está bastante bien, pero aquí, por ejemplo, hay unas cosas que no se le permiten a Morbius que sí que se le permiten a Shang-Chi, y eso no puede ser, como por ejemplo el tema de adaptaciones de cómic. Vale, cambian bastantes cosas, pero como película de origen no está nada mal. Sí, pues en este caso la película es tan mala, íbamos predispuestos al cine con una imagen mental que nos habíamos hecho, nos estamos dejando influenciar demasiado por las opiniones de los demás y por algunas críticas y por comentarios que surgen antes de que se estrene la película, que igual no vienen a cuento y no ayudan a nada a la misma. También comentar el hecho de las escenas postcréditos. A mí me ha gustado, pero sinceramente no era lo que esperaba. O sea, dos escenas postcréditos muy relacionadas sobre todo con el personaje del buitre, que parece ser que acaba de aparecer en este universo por las grietas que se han abierto en el multiverso, y que luego queda al final con Morbius como si estuviera formando un grupo rollo Los Seis Siniestros. Sinceramente, a ver, no me parece mal, guay, a ver qué sucede, pero oye, llegados a un punto, yo incluso estaba esperando que apareciera Blade en algún momento, porque recordad también que en los cómics Blade y Morbius evidentemente han tenido sus enfrentamientos, pero también han sido aliados. Y si la película no os ha gustado, siempre os podéis desquitar con un buen cómic. Yo, por ejemplo, os recomiendo este Omnibus de Morbius, donde además hay unos primeros enfrentamientos con Spider-Man. Disfrutable, mirad qué tocho más bueno. Y vale, bueno, estoy abierto en blanco y negro, pero hay imágenes en color, que hay gente que luego, es que es en blanco y negro, como si fuera nada, te veo de los buenos, a leerlos.
En definitiva, y en resumen, creo que se ha machacado demasiado esta película, no creo que sea tan mala como decís y creo que tenemos que hacer un pensamiento todos al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo.